Te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial de programación en C. En este nuevo video vamos a ver qué son los operadores de bajo nivel y te voy a explicar paso a paso cómo utilizar cada uno de ellos en el lenguaje C. Además vamos a ver algunos ejemplos y aplicaciones prácticas de cada uno de estos operadores. Ya te adelanto que nos vamos a meter un poquitito en lo que es sistema binario y sistema hexadecimal, así que si no estás muy familiarizado con estos sistemas de numeración, te recomiendo ver el video anterior en donde explico más a fondo los sistemas binario, octal y hexadecimal. También, como siempre te recuerdo en cada uno de los videos, si todavía no te suscribiste a este canal, por favor te pido que lo hagas. Es solamente un clic y a mí me ayuda un montón. No te olvides de dejar tu me gusta, tu comentario, si estos videos te están siendo de ayuda. Bien, antes que nada vamos a repasar un poquito el tipo de dato char en C. Nosotros vamos a estar utilizando este tipo de dato para trabajar con operadores de bajo nivel en C. Esto no quiere decir que char sea el único tipo de dato con el cual podamos operar a bajo nivel, pero nosotros en este video vamos a tener como marco de referencia el tipo de dato char y lo vamos a usar para mostrar los diferentes operadores de bajo nivel. Bien, recordemos que nosotros utilizamos char en C para representar caracteres, pero esto no quiere decir que char esté guardando literalmente un carácter, sino que las variables del tipo de dato char almacenan un número entero de un byte, que está asociado al código ASCII de un carácter, que a su vez está asociado al símbolo del carácter, ¿sí? Pero en definitiva, una variable char almacena un número entero de un byte. Recuerdan que un byte representa 8 bits y que un bit es un dígito binario. Por lo tanto, un número de un byte en binario se representa como 8 ceros y 1, ¿sí? Una combinación de 8 ceros y 1. Fíjense que entonces con un byte nosotros, por ejemplo, podemos almacenar este número en memoria, ¿sí? Que si lo pasamos a decimal es el 97. Recuerden que para convertir un número binario a decimal, nosotros considerábamos el peso de cada posición. Recuerdan que el peso de cada posición era una potencia de 2, ¿sí? Comenzando con 2 a la 0 para la primera posición y así se iba incrementando. Por lo tanto, si nosotros tenemos un bit encendido en esta posición, que es la posición 7, representa 64, que es 2 a la 6, ¿sí? Porque en realidad arrancamos del exponente 0, no 1, por eso siempre es 1 menos el exponente que la posición que ocupa ese dígito, ¿sí? Entonces en este caso multiplicamos 1 por 64, a eso le sumamos 1 por 32 y por último 1 por 1 y eso nos da 97, que es el número decimal. Entonces nosotros para pasar a decimal multiplicamos cada bit 1 por su peso según la posición que ocupan. Recuerden que el binario es un sistema posicional, ¿sí? En el caso de los 0 no nos interesa porque más allá del peso que tengan, 0 por ese peso siempre me va a dar 0. Bien, fíjense que nosotros tenemos dos opciones para trabajar con el tipo de dato char. Podemos trabajar con char, que por defecto incluye números negativos y positivos, o con un signed char que solo considera los números sin signo, es decir, los números siempre son positivos. En el caso de que trabajemos con char, vamos a estar considerando los positivos. Por lo tanto, el primer byte, ¿sí? El más significativo, se va a utilizar para el signo, ¿sí? Con esto vamos a representar el signo del número. Si tiene un valor 1, va a representar un número negativo, y si tiene un valor 0, un número positivo. Los 7 bits restantes nos van a servir para representar la magnitud, ¿sí? El número en sí. Por lo tanto, fíjense que el mayor número positivo que yo puedo representar usando char es el 127, ¿sí? Si enciendo todos los bits, es decir, 7 bits en 1, sin el signo, ¿no? Porque en este caso el signo no lo puedo utilizar para la magnitud, solamente el signo, ¿sí? Entonces, si yo enciendo todos los otros 7 bits restantes y los sumo según el peso de cada posición, voy a obtener el 127, ¿sí? Tengo 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más 64. Si ustedes suman todo eso, nos da 127. Ahora tenemos otra posibilidad, ¿sí? Tenemos el tipo de dato también un signed char que utiliza los 8 bits para representar el número y no considera el signo, es decir, vamos a estar trabajando siempre con enteros sin signo, enteros positivos. En este caso se me agrega un bit más, el del peso 128, por lo tanto si yo sumo 128 más todo lo anterior, me va a dar un número máximo de 255. Es decir, que el rango de representación con un signed char es de 0
a 255. Entonces nosotros vamos a poder declarar variables del tipo unSignedChar y también le vamos a poder asignar valores en diferentes bases. Fíjense que en este caso tengo tres variables, las tres son del tipo de data unSignedChar. Nosotros por lo general a una variable char le asignamos o un número, en este caso el 97, o la etiqueta del carácter que representa ese número, que en este caso sería la A minúscula, ¿sí? Pero en definitiva es un número, el 97 en este ejemplo. Ahora nosotros también podemos asignarle ese mismo valor, pero en la base hexadecimal, ¿sí? Para eso fíjense que lo que tenemos que hacer antes es anteponer este 0x y luego escribir el valor en hexadecimal. Recuerden que el sistema hexadecimal es un sistema de base 16. Por lo tanto, la primera posición es la de las unidades, como en todo sistema de numeración, pero ya la segunda posición, la que sería nuestras decenas en decimal, en el sistema hexadecimal vale 16 esta posición, ¿sí? Por lo tanto, este dígito 6 lo vamos a multiplicar por 16. Si tuviéramos una tercera posición, es decir, las centenas hexadecimales, ahí ya tendríamos un peso de 16 al cuadrado, o sea 256. Pero en este caso tenemos 6 por 16, que es 96, más 1, 97. También podemos asignarle este mismo valor, el 97, pero usando el sistema binario. En este caso tenemos otra vez una variable del tipo unSignedChar, pero para asignar un valor en binario anteponemos 0b y luego el valor en binario. Fíjense que en este caso tenemos 64 más 32 que da 96, más una unidad nos da 97. Bueno, ahora sí, finalmente vamos a definir lo que son los operadores de bajo nivel. Fíjense que un operador de bajo nivel me va a permitir manipular individualmente cada bit de un determinado dato. Es decir, que yo voy a poder modificar de manera individual cada dígito binario. Por ejemplo, yo acá tengo un dato de un byte, ¿sí? Un número de un byte, que es el 97, y puedo acceder, por ejemplo, a este bit y cambiarlo por un bit 1. Obviamente que este número se va a modificar radicalmente, ¿sí? O también podría agarrar y quedarme con los primeros 4 bits y todos estos cambiarlos por 0, ¿sí? O también podría desplazar todos los bits a la derecha o todos los bits a la izquierda, o inclusive si tuviera otro número de un byte, podría comparar bit a bit cada uno de esos dos números de un byte. Todo esto gracias a estos 6 operadores de bajo nivel, ¿sí? Que fíjense que los desplazamientos son 2, entonces tenemos acá 6 operadores de bajo nivel. Los primeros 3, es decir, AND, OR y XOR, me va a permitir operar con 2 valores. Es decir, yo voy a necesitar 2 valores para aplicar ese operador, ¿sí? Un número A y un número B. Y va a comparar bit a bit, ¿sí? Los bits el bit de una determinada posición del número A con la correspondiente posición en el número B y así sucesivamente. Y entonces voy a obtener un resultado en donde cada uno de sus bits van a ser ceros o unos según la operación que yo aplique, ¿sí? Básicamente estas 3 operaciones funcionan de la misma manera que en el álgebra de Boole o en la lógica clásica. Ahora la vamos a ver en más detalle. Y luego tengo 3 operadores de bajo nivel, ¿sí? El NOT y 2 desplazamientos, que van a operar únicamente sobre un dato, ¿sí? Es decir, teniendo un solo número A, yo ya puedo aplicar el operador NOT, que va a invertir todos los bits, ¿sí? De ese número, o puedo aplicar desplazamiento a la izquierda o a la derecha. Bueno, ahora sí vamos a pasar a explicar con más detalle cada uno de los operadores de bajo nivel. En primer lugar tenemos el desplazamiento a la izquierda o shift left, cuya sintaxis son 2 signos de menor, y lo que hace este operador es desplazar cada bit de un número binario n posiciones a la izquierda según las que yo le indique. Por ejemplo, fíjense que acá tengo un unSignedChar num que está inicializado con el valor decimal 50, su representación en binario es esta, y si yo quisiera desplazar todos los bits una posición a la izquierda, lo que voy a hacer es escribir el nombre de la variable, el operador de bajo nivel, en este caso desplazamiento izquierda, y un valor que indica la cantidad de posiciones que se desplaza cada bit a la izquierda, en este caso una sola posición. Luego el resultado se lo asigno nuevamente a la variable num. Fíjense que luego de aplicar el desplazamiento, en el resultado cada bit, ¿sí? Me queda desplazado una posición a la izquierda y el último bit que yo tenía en el número original a la izquierda se pierde y a la derecha, como me queda un espacio vacío, siempre se rellena con 0, ¿sí? Entonces fíjense que todos los bits del número original me quedaron desplazados una posición a la izquierda. Si nosotros convertimos este número binario nuevamente a decimal,
vamos a obtener un valor que es el doble del original. Por lo tanto, lo que hace el desplazamiento a la izquierda es multiplicar el valor original por 2, en el caso de un desplazamiento. Si yo aplico más de un desplazamiento, es decir, un desplazamiento de 2, de 3, voy a multiplicar por 2, por 4, por 8, así sucesivamente. Es decir, que por cada desplazamiento se duplica el número original que yo tenía. Luego tenemos también el desplazamiento a la derecha o shift right, cuya sintaxis son dos signos de mayor, y lo que hace también es desplazarme n posiciones cada bit de un número binario, pero hacia la derecha, ¿sí? Según la cantidad de posiciones que yo le indique. Fíjense que es muy similar. Acá tengo inicializada la variable num en 50, ¿sí? Representada acá en sistema binario. Y lo que hago si quiero desplazar, por ejemplo, todos los bits una posición a la derecha es escribir el nombre de la variable, en este caso num, el operador desplazamiento a derecha y la cantidad de posiciones que quiero desplazar cada bit, en este caso también 1. Entonces fíjense que ahora cada bit me queda una posición desplazado a la derecha, ¿sí? Este 1 se desplaza una posición a la derecha, este 1 también, este 0 también, ¿sí? Y fíjense que el bit que estaba más a la derecha se pierde, me queda fuera del número, que en este caso era un 0, ¿sí? Acá pasa a ocupar la posición este 1. Y a la izquierda, como me va a quedar un espacio vacío, lo tengo que rellenar siempre con un 0, ¿sí? Siempre se rellena con un 0. Fíjense que en este caso sucedió lo contrario que con el desplazamiento a izquierda. El valor original, que era 50, se transformó en 25. Si yo convierto este número binario a decimal, obtengo 25. 16 más 8, 24, más 1, 25. Entonces lo que hace cada desplazamiento a derecha es dividir el valor original por 2. Bien, seguimos avanzando y vamos a ver ahora el operador NOT. Fíjense que se representa con este símbolo que ustedes lo pueden escribir presionando Alt y 126. Y lo que hace sencillamente es invertir todos los bits de un determinado número. Es decir, los que valían 1 pasan a valer 0 y los que valían 0 pasan a valer 1. Nada más y nada menos que eso. Fíjense nuevamente, acá tengo mi número 50, ¿sí? Cuya representación en binaria es esta. Y si le aplico el operador NOT, fíjense que lo que hago es colocarle o anteponerle el símbolo del operador NOT a la variable y se la vuelvo a asignar a la misma variable. Obtengo el mismo número, sí, pero con todos sus bits invertidos. Entonces lo que hago acá es el complemento de cada bit del número. Podemos ver estos tres ejemplos en el código, ¿sí? Fíjense que yo acá ya tengo declaradas algunas variables unsignedChar, ABC, con las cuales vamos a estar trabajando. Y acá le asigno a la variable A el valor 50. Y en este caso fíjense que le estoy aplicando un desplazamiento a izquierda al valor 50. Y luego le voy a volver a asignar el valor 50, pero ahora le voy a aplicar un desplazamiento a derecha. Y fíjense que vamos a obtener los mismos resultados que recién vimos en la diapositiva. Si nosotros lo ejecutamos, tenemos el valor luego de aplicar el desplazamiento a izquierda es 100, se multiplicó por 2. Y si al valor 50 le aplicamos un desplazamiento a derecha, se dividió por 2, es decir, ahora vale 25. Fíjense que también acá tengo un ejemplo aplicando el operador NOT, ¿sí? Vamos a descomentar esto para imprimirlo por pantalla y comento los anteriores para que no se nos mezcle tanto. Compilamos y ahora vamos a ejecutarlo. Y fíjense que dice valor luego de invertir los bits 205. ¿Sí? Cambia radicalmente el número porque a ese 50 yo le invierto todos los bits y si lo transformamos nuevamente a decimal van a ver que vamos a obtener el valor 205. Bien, hasta acá nosotros estuvimos trabajando con operadores de bajo nivel que se aplican a un solo valor. A continuación vamos a ver el operador AND, el cual necesita dos valores para operar, ¿sí? Un número A y un número B. Lo que va a hacer el operador AND es comparar bit a bit esos dos números. Si ambos bits que está comparando actualmente valen 1, es decir, si el bit de una determinada posición de A con el bit de una determinada posición de B los comparo y ambos valen 1, el bit resultante también va a ser 1. En cualquiera de los otros casos el bit resultante va a ser 0. Es decir, si yo comparo 0 con 1 me va a dar 0, 1 con 0 me va a dar 0 y 0 con 0 también. Solo voy a obtener un resultado 1 cuando ambos bits, ¿sí? Que se corresponden en esa posición, los dos valen 1. Fíjense que esta es la equivalente a la tabla de verdad en la lógica clásica o en el álgebra de Boole. Esto es útil cuando nosotros queremos extraer una determinada parte de un número. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos el número A50 y lo voy a operar con el número B utilizando el operador AND.
Ahora, fíjense la particularidad de este número b que vale 15, y en binario el número 15 son 4 bits en 0 y 4 bits en 1. Entonces, cuando lo opero utilizando el operador AND con b, la parte en donde hay todos ceros me va a transformar justamente en todos ceros los bits de A. Entonces se pierde toda esa parte del número A. Ahora, en la parte donde tengo todos unos, ¿sí? El número B sería la máscara. En la parte donde tengo todos unos, el número A se conserva tal cual está en el resultado. Fíjense, 0, 0, 1, 0. Mientras que en la parte donde en la máscara hay todos ceros, se apagan todos los bits, ¿sí? Entonces a mí el operador AND me sirve para extraer ciertos bits de un determinado número binario. En este caso yo quiero extraer solo estos 4 bits, ¿sí? Del número binario. Los demás me los va a apagar, me los va a poner en 0. Y podemos ver un ejemplo muy útil de esto, ¿sí? En el código. Vamos a cerrar esto. Voy a comentar este printf y fíjense que acá tenemos el operador AND. Tengo mi variable a la cual le asigné el valor 50, y la variable b, la cual le asigné justamente el valor 15. Ahora, fíjense que el valor 50 se corresponde al carácter numérico 2 en la tabla ASCII, ¿sí? Y fíjense que justamente los 4 bytes que están acá representan el número 2 en binario. Fíjense que 0010, que este 1 está en la posición de peso 2, o sea que es 2 por 1, 2. O sea que si yo me quedara con esta parte nomás, obtendría justamente el valor entero 2. Es decir, transformaría el carácter numérico 2 de la tabla ASCII al número entero 2. Porque la variable a no está guardando el número entero 2, sino que está guardando el valor 50 que representa el carácter numérico 2. Ahora, si yo quisiera que literalmente acá se quedara el valor entero 2, le puedo aplicar la máscara 15, ¿sí? De valor 15, a la variable a mediante el operador AND. Entonces, esta parte que a mí no me interesa, porque solo me interesa esta parte, ¿sí? Que es el número 2 literalmente, esta parte la elimino enmascarándola con ceros, ¿sí? Entonces, al aplicarle la máscara, yo me quedo con el resultado en C, que va a ser todos ceros, y solamente se conserva esta parte que es el número 1, 0 en binario, que vale 2. Entonces, fíjense que si aplicamos el operador AND, vamos a compilar y vamos a ejecutar. Fíjense que el valor de C, que es A AND B, vale 2. Bien, vamos a pasar a ver el siguiente operador de bajo nivel, que es el operador OR, que su sintaxis es un pipe. Recuerdan que para el operador OR, cuando usamos estructuras selectivas, es decir, cuando usamos if, es un doble pipe. En el caso de los operadores de bajo nivel es un solo pipe, ¿sí? Al igual que en el AND, que también teníamos un solo ampersand, ¿sí? Que en el caso del operador AND para las estructuras selectivas es un doble ampersand. Bien, fíjense que el operador OR lo que va a hacer también es comparar bit a bit dos números, pero a diferencia del AND, si al menos uno de esos bits es 1, es decir, aunque sea uno o los dos, ya el bit resultante va a ser 1. Solo si ambos bits valen 0, el resultado va a ser 0. Fíjense que acá tenemos esta tablita. Cuando yo tengo al menos uno de los dos bytes que estoy comparando en 1, el resultado final va a ser 1, de lo contrario 0, ¿sí? Este es el equivalente al operador OR del álgebra booleana o de la lógica clásica. El operador OR también tiene una aplicación similar al AND, ¿sí? Puedo aplicar una máscara con el operador OR, y fíjense que acá yo tengo un número que vale 48 y otro número B que vale 15, que es el que va a ser la máscara. Y fíjense que la máscara es la misma que en AND, pero a diferencia de AND, la máscara con el operador OR no me sirve para extraer parte de un número o para apagar determinados bits, sino para encender bits, ¿sí? Fíjense que en el operador OR, en la parte de la máscara en donde tengo todos unos, me van a encender los bits que están apagados en este número. Me van a quedar todos en 1. Y en la parte de la máscara donde tengo todos ceros, no va a afectar a esa parte del número. Fíjense que sigo teniendo 0011 y el resultado también 0011. Pero en la parte donde los bits estaban apagados, ahora van a quedar encendidos. Entonces la máscara OR me sirve para encender bits. Y podemos ver esto también en un ejemplo acá directamente en el código, ¿sí? Voy a comentar el printf del operador AND y vamos a ver el operador OR acá, ¿sí?
Ahora yo tengo el número entero 2 acá, guardado en la variable a. Y yo quiero ahora que este número entero 2, que literalmente es el valor entero 2, pase a representar el carácter numérico 2. Es decir, yo quiero pasar a lo que tenía acá como número original. Recuerdan que era 50. Porque el 50 es el código en la tabla ASCII que representa el carácter numérico 2. Fíjense que acá lo tenemos, ¿sí? Si nosotros vemos acá, el 50 representa el carácter numérico 2. Entonces, si yo quiero convertir el número entero 2 al carácter numérico 2, lo que tengo que hacer es encender estos bits que había apagado antes con el operador AND. Recuerdan que yo pasé acá de 50 a 2, ¿sí? Apagando los 4 bits que tenía acá. Ahora los quiero encender. Los tengo que encender como 0011. Entonces fíjense que le voy a aplicar la máscara 48. Fíjense que acá tengo 0011. En la parte donde tengo unos me va a encender esos bits de A. Fíjense, va a pasar a valer 11. De hecho, puedo correrlo un poquito acá para que se vea la correspondencia, ¿sí? Fíjense que al aplicarle la máscara donde tenía todos ceros, ahora donde puse unos se van a encender esos bits y los demás van a quedar tal cual, ¿sí? En la parte de la máscara donde tengo ceros, los bits del resultado van a quedar sin afectarse. Vamos a compilar y vamos a ejecutarlo ahora. Fíjense que ahora el valor de C, el resultado es 50, antes era 2. ¿Sí? Antes A valía 2, ahora el resultado de C al aplicarle la máscara A vale 50, que justamente es el carácter numérico 2. Pasé del valor entero 2 al carácter numérico 2. Bien, vamos a ver el último operador de bajo nivel que nos queda, que es el XOR, ¿sí? Que se simboliza con este simbolito de acá, así que ahora me olvidé cuál es en la tabla ASCII, ahora se los voy a recordar. Pero lo que va a hacer también es comparar bit a bit dos números, ¿sí? Si los bits son diferentes, o sea, si los bits que está comparando actualmente son diferentes, el resultado final va a ser 1, y si son iguales, el resultado final va a ser 0. Fíjense que este operador se comporta de la misma manera que el operador XOR en el álgebra de Boole o en la lógica clásica también. El operador XOR es muy útil para intercambiar valores sin utilizar variables auxiliares. Recuerden que nosotros, si queremos intercambiar los valores de dos variables en C, tenemos que crear una variable auxiliar donde vamos a guardar temporalmente ese valor. Bueno, con el operador de bajo nivel XOR, nosotros podemos intercambiar las variables sin tener otra variable auxiliar. Por ejemplo, si yo quiero intercambiar estos dos valores, ¿sí? Que en binario se representan de esta manera, lo que hago es aplicar primero el operador XOR entre A y B y se lo asigno a A, al resultado. En segundo lugar, vuelvo a aplicar ahora el operador XOR entre A y B, pero se lo asigno a B, ¿sí? Acá A ya quedó modificado, ¿sí? Pasó a valer este valor en binario. Y por último, le vuelvo a asignar a nuevamente la operación XOR entre A y B. Al final de todo, si yo imprimo el valor de B y el valor de A, los valores se intercambiaron, ¿sí? B va a tener el valor que tenía A y A va a tener el valor que tenía B. Lo que tengo que hacer simplemente es este algoritmo con operadores de bajo nivel. Es decir, primero a A le asigno A XOR B, luego a B le asigno A XOR B y por último a A le vuelvo a asignar A XOR B. Fíjense que si vamos acá al código, tengo eso mismo, ¿sí? Yo inicialicé las variables con 48 y 139 y vamos a hacer eso justamente y a mostrarlo por pantalla. Voy a comentar esto, vamos a compilarlo y vamos a ejecutarlo. Lo compilamos, vamos a esperar un cachito, ahí está, cierro y fíjense que si lo volvemos a ejecutar ahora, el valor de A es 139 y el valor de B es 48, pero fíjense que inicialmente era al revés, ¿sí? El valor de A era 48 y el valor de B era 139. Bien, con esto terminamos de ver todos los operadores de bajo nivel. Acá les dejo un breve resumen, ¿sí? De lo que hace cada uno de los operadores. Recuerden de todas formas que tanto el código de ejemplo que vimos como todas estas diapositivas las van a encontrar en una carpeta del Drive, cuyo link va a estar en la descripción del video. Así que nos vemos en un próximo video. Saludos.